Biblia, compartiremos algunos pasajes hoy día. En Lucas capítulo 12, versículos 38 al 42. Lucas 12, del 38 al 42. Por allí voy a comenzar hoy día la reflexión de esta mañana. Estamos hablando del crecimiento, estamos hablando del seguir avanzando, y veo cómo Dios va llevando una línea muy, muy clara, muy significativa también en todo lo que la palabra de Dios se refiere, ¿no? A lo que la palabra del Señor se refiere. Creo que me he equivocado. ¿Dije Lucas? Sí. 12 del 38. No, yo me equivoqué aquí, perdón. Yo que lo apunto todo y lo miro todo muy bien. Perdónenme. No, si no pasa nada. Voy a Juan 11. Juan 11, 28 al 32. Ahí está. Sí, no. Juan 11, vamos a Juan 11. A mí me da igual empezar por uno o empezar por el otro. Juan 11. En Juan capítulo 11, versículos 28 al 32. Juan 11, versículos 28 al 32. ¿Sí? Juan 11, versículos 28 al 32. María, la hermana de Lázaro, es una mujer que se caracterizó o se destacó por ver, por entender y conocer a Cristo con una mirada diferente al resto. Incluso yo me atrevería a decir al resto de su propia familia. Y es interesante porque en nuestras familias podemos ser un matrimonio, pero cada uno tiene una relación diferente con Dios. Es medio de un mismo matrimonio. Incluso nuestros hijos se relacionan con Dios diferente con nosotros, ¿no? Van descubriendo, van entendiendo ciertas verdades de manera diferente. Y es bonito poder ver cómo cada uno va entendiendo ese concepto, esa dimensión, ¿no? Ese conocimiento de Dios de manera tan único, tan especial, ¿no? Poder verlo de esa manera. Y María era diferente al resto de sus hermanos. Cuando leemos aquí en Juan capítulo 11, versículo 28 al 32, dice lo siguiente: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué es lo que hace ella? Se postró a sus pies, diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció y se conmovió, dice la palabra, ¿no? Y voy a terminar este pasaje. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven aquí. Jesús llora. Entonces los judíos dijeron: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía que abrió los ojos de los ciegos, haber hecho también que Lázaro no muriera? María lloraba, María estaba triste, porque en cierto sentido a ella le parecía que Jesús había llegado tarde. ¿Sí? Había llegado tarde. Ya le habían mandado a decir a Jesús: Jesús, que tu amigo Lázaro, es decir, a mí eso me toca, ¿no? Porque a veces yo creo que no hay nada más desagradable y más incómodo que decepcionar a un amigo. A algunos les da lo mismo, a mí no me da lo mismo, ¿no? No hay nada más incómodo que decepcionar a alguien que ha depositado su confianza en ti. Eso es lo peor que puede ocurrir, porque luego para restaurar la confianza, eso pasa mucho tiempo para poder restaurar la confianza. Pero María, en cierto sentido, se sentía, cuando le dice: si hubieses estado aquí, ¿no? Si hubieses estado aquí, esto no hubiese pasado, Señor. Has llegado tarde, Señor, esto o aquello. De alguna manera María estaba haciendo sentir esa situación, estaba haciendo sentir ese dolor. Pero Jesús, tú no estuviste aquí en aquel momento. Pero lejos de dejarse guiar por ese sentimiento, ella tiene una actitud diferente. Dice que se postra a los pies del Maestro. Señor, si tú hubieses estado aquí. Si os dais cuenta, esa actitud no es una actitud arrogante de querer
refregar en la cara del maestro el que haya llegado tarde. No. Por el contrario, ella se postra a los pies del maestro, reconociendo que Jesús tenía el poder para poder sanar, para poder resucitar, para poder salvar la situación. María siempre la vamos a ver postrada a los pies. Si os acordáis, en uno de los pasajes dice que Jesús pasa en Betania, pasa por la casa de ellas, de Marta, de María y de Lázaro. Y cuando Jesús entra allí a la casa de ellos, dice que Marta empezó a preparar la comida, empezó a preparar todo, y que María dice que se postró a los pies de Jesús para oír a Jesús, para escuchar a Jesús. Y mientras Marta estaba en sus quehaceres, se da cuenta de que María no le ayuda. Y viene donde el maestro y le dice, mira, le dice, que María no me ayuda, ¿no? Yo estoy aquí preparando todo y María no me ayuda. Y la respuesta de Jesús fue como muy sabia, le dice, Marta, Marta, afanada estás en tus quehaceres. Pero María ha escogido la mejor parte. Ella escogió la mejor parte que no le será quitada. No le vamos a privar de este momento. ¿Qué veía María en Jesús? ¿Qué veía María? ¿Cuál era su concepto de Jesús? Que en vez de estar preparando cosas, se sentaba a los pies del maestro. Ahora mismo, ¿qué veía María en Jesús? Que lejos de estar ahí refregándole en la cara y tal vez sacando la herida del corazón y diciéndole, mira, has llegado tarde, esto y aquello, se postra a los pies de Jesús. No sé si me lográis entender. Otro pasaje interesante también. El capítulo 12, otra vez vemos a María dentro de la misma situación, ¿no? Lázaro resucita, pasan unos días, 6 días antes de la Pascua, dice, antes de ser entregado, Jesús viene a Betania, donde estaba Lázaro, el cual había estado muerto, dice el 12:1, y a quien había resucitado de los muertos. Le hicieron allí una cena, y aquí vemos otra vez, Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, dice, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ¿y qué es lo que hace? Unge los pies de Jesús. Y los enjugó con su cabello, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Cuál es el lugar que siempre escogía María para estar con Jesús? ¿A dónde? A los pies. Si os dais cuenta, María parece que tenía una fijación con los pies de Jesús. Primero la vemos allá sentada a los pies para escuchar. Luego le vemos acá a los pies, a la hora de la muerte de Lázaro, llorando, diciéndole al Señor si hubieses estado aquí. Luego otra vez le vemos a los pies del maestro, ¿no? Esta vez ungiéndole con el perfume. Luego ya lo vamos a analizar más. Pero siempre la vemos en esa posición. ¿Sabes? Tú puedes ponerte en 2 posiciones. Arriba en la cabeza o abajo a los pies. ¿Sí? El que se pone en la cabeza entiende que está por sobre alguien. ¿Me voy explicando? Si yo estoy por sobre alguien, voy a estar siempre por sobre su cabeza. Pero el que está a los pies está reconociendo que Él está por sobre mí. ¿Sí? En este caso María entendía que Jesús estaba por sobre ella y que su posición siempre era estar bajo Jesús, bajo la autoridad, bajo la cobertura, bajo la enseñanza, bajo la providencia, bajo la protección de Jesús. Siempre tenía que estar bajo Él. Y esta es una de las partes clave del crecimiento. Cuando tú y yo comenzamos a crecer y a conocer a Dios, nos empezamos a encorvar. ¿Se entiende? Esto es como, algunos dicen que con la edad uno se va, yo digo, con la madurez nos vamos inclinando ante el maestro. En la medida que vamos madurando, lejos de tener una actitud erguida, nos transformamos en personas que se inclinan a los pies del maestro. ¿Sí? Una actitud erguida lo que muestra es una actitud arrogante, carente de humildad, que no reconoce que hay alguien sobre él, que no está dispuesto a que alguien esté sobre él, en este caso que Cristo esté sobre su vida, que sea superior. La actitud arrogante, ¿no?, es algo que se mantiene durante todo el tiempo de la inmadurez, pero en la medida que tú y yo vamos creciendo
vamos sirviendo, vamos conociendo a Dios, nos damos cuenta de que cada vez nosotros somos más pequeños, que Dios es más grande con nosotros y que nuestra posición siempre tiene que ser a los pies del Maestro. Yo veo tres momentos en los que María se pone a los pies del Maestro. El primero tiene que ver cuando está Marta afanada sirviendo y María está a los pies escuchando. Cuando uno lee esa narración, en ningún momento dice por qué Jesús pasó a esa casa o entró a esa casa. ¿Sí? Dice que Jesús pasó por por Betania y entró a la casa de. Simplemente entró, pasó a visitar, pero en ningún momento nos dice cuál fue el motivo, por qué pasó a visitar. Siempre, generalmente te dice que Jesús entró para sanar, entró porque le habían llamado, entró por esto o aquello, entró a predicar, entró a enseñar. Simplemente dice que entró. Y luego nos presenta toda la escena donde está una sirviendo y la otra está a los pies adorando. Y uno podría decir entonces, cuando Marta reclama, tendría razón. Pero no es hasta el final de ese capítulo, de esos versículos, cuando nosotros entendemos el por qué Jesús había entrado. Y es con la frase que Jesús le dice a Marta: Marta, tú estás afanada en muchos quehaceres, pero María ha escogido la buena parte. La causa por la cual Jesús había pasado por aquel lugar no era para sentarse a la mesa a comer, que tampoco iba a estar de más. Pero ese no era el principal motivo, el principal objetivo. Jesús no pasaba a esa casa simplemente a hacer una visita de amistad solamente. Él tenía algo que decir. Él tenía algo que entregar. Él tenía algo que hablar. Tenía una enseñanza. Tenía una palabra para sus vidas. Tenía una palabra para sus corazones. Pero Marta no lo entendió. Jesús pasa por su casa y ella piensa que ella es la que tiene que alimentar a Jesús, cuando en el fondo es Jesús el que quiere alimentar a Marta. ¿Sí? Jesús pasa por su casa y Marta no ve que la que tiene que ser alimentada es ella. Ella piensa que tiene que alimentar. Ella es la que se prepara y se afana por querer atender, cuando lo que Jesús quería era bendecir, era atender su necesidad, era alimentar su necesidad, era ayudarle en su problemática. Pero Marta no, estaba enfocada en otras cosas, estaba distraída en otras cosas, en sus obras, en sus acciones, que no son malas, pero estaba desenfocada y no entendía el porqué de la visita del Maestro. El otro día aprendíamos que todo hombre sea pronto para oír. ¿Cuántas veces hemos respondido algo que nunca nos han preguntado? Porque no hemos escuchado la pregunta. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos dado algo que nunca nos han pedido? Porque no hemos escuchado. Nadie le estaba diciendo a Marta: pon la mesa y prepárame una comida. No, porque Jesús no se cortaba un pelo, ¿no? Un día le dice a Zaqueo, bájate de ese árbol y vete a tu casa que voy a cenar contigo. Es como yo, ¿no? Le digo: Luz, que voy a ir a comer a tu casa, o cualquiera de ustedes. Eduardo, compra unas pizzas que voy a verte. Yo lo hago con confianza, no me corto un pelo. En eso le aprendí a Jesús, ¿eh? Yo sigo los pasos de mi maestro y yo no me corto. Pero ¿cuántas veces hacemos cosas que no nos han pedido? Y eso estaba pasando. Marta estaba afanada. Pero María había entendido. Cuando ve venir al Maestro, no sé si lo miró a la cara, lo miró a los ojos, no sé si fue la forma de caminar, cuando cruzó la puerta, pero ella dijo: Jesús tiene algo que decir. Y yo quiero escuchar lo que tiene que decir. O tal vez no vio eso, sino que entendía que Jesús siempre tenía una palabra. Y ella entendía que la posición para escuchar siempre era a los pies. Y eso nos da una clave. A Jesús tú no le puedes escuchar con un corazón erguido. No le puedes escuchar desde tu posicionamiento, ¿no? A mí me encanta cuando la gente te viene a preguntar, pero ya ha tomado decisiones. Es una pérdida de tiempo, ¿no? A veces mira, yo creo que tú debieras... Ya, pero es que yo no lo veo. Bueno, no me preguntes, haz lo que quieras, ya está, haz lo que quieras, no me hagas perder el tiempo, ¿no? Y muchas veces venimos a Jesús con el corazón erguido, venimos donde Dios con el corazón ya decidido, con decisiones, con determinaciones, con el que yo no lo veo, con el que yo no lo creo, ¿no? Esos son pensamientos nuestros. Es que yo aunque tú me digas lo que me digas, yo ya lo voy a hacer de determinada manera. No hablemos. Pero María entendía que la mejor manera de escuchar a Jesús es a los pies. Porque a los pies es donde nosotros nos rendimos. Es a los pies donde nosotros nos ponemos en una posición de vulnerabilidad.
¿no? Donde nos ponemos en una posición de dependencia, de una posición de sumisión también a lo que Jesús quiere decirnos, a lo que Él tiene que darnos. María entendía que Jesús estaba por sobre ella y que era Él el que tenía una palabra y lo que Jesús tenía algo que entregarle y de lo cual ella quería beneficiarse. Para escuchar a Jesús tenemos que estar a sus pies. ¿Por qué nos postramos a sus pies? Para escuchar a Jesús. La segunda que acabamos, que fue la primera que hablé, la segunda tiene que ver con María llorando a los pies del Maestro, diciéndole, Señor, es que si hubieses estado aquí. Eso me habla a mí de una fe absoluta, de una confianza plena, pero también de alguien que se postra a los pies para pedir y para derramar el corazón. Y creo que es algo que de alguna forma u otra, este último tiempo lo hemos venido hablando, lo hemos ido comentando. Me encanta cuando veo en la Biblia que el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, el corazón que se quebranta, el corazón que se duele, el corazón que sufre, el corazón que no tiene vergüenza de transmitir a Dios y transmitir en su presencia, ¿no?, lo que está viviendo, lo que está sintiendo. Yo veo a María a los pies de Jesús como el salvavidas, como lo último, como el último recurso, que llegó tarde, pero llegó, Señor, si hubieses estado aquí, ¿no? Y de alguna manera le está diciendo, Señor, si puedes hacer algo, ahí está, Señor. Esto no hubiese pasado, mi hermano no hubiese muerto si hubieses estado aquí, pero tú eres el Señor, también aceptando la soberanía y la decisión de lo que Cristo estaba haciendo. Ella no está criticando ni juzgando a Jesús, sino que por un lado está derramando la carga, pero también aceptando lo que Jesús había determinado hacer. La tercera está, y salté porque quiero entrar a estas dos últimas que me quedan, que tiene que ver con María derramando su perfume a los pies del Maestro, que está en el capítulo 12 de Juan, que fue lo último que leímos. Lázaro estaba sentado a la mesa. Alguien dice, si a mí me han resucitado de los muertos, yo no estaría sentado. Andaría compartiendo todo lo que estamos. Pero bueno, Lázaro era especial. Por lo visto, él seguía sentado. Lo resucitaron para que se sentara. Alguien lo dijo y me quedo dando vueltas. Simplemente lo dejo allí, lo comparto, ¿no? Porque hay mucha gente que Dios le bendice, que Dios hace milagros. ¿Y dónde terminan? Sentados como Lázaro, ¿no? Terminan sentados como Lázaro. Pero bueno, Marta sigue en lo suyo. Marta no se entera. Pero María dice que tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús con sus cabellos. Pero yo quiero que os fijéis en lo siguiente. Versículo 4, 5, 6 en adelante. Y dijo uno de los discípulos, Judas, ¿quién más podría decirlo, no? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar a Jesús, que quede bien claro que fue ese. ¿Por qué no fue este perfume vendido? ¿Por cuánto? 300 denarios. 300 denarios, un denario es un día de trabajo. Eran 300 días de trabajo, casi un año. Para que os hagáis una idea. 10 meses aproximadamente de trabajo. ¿Cuánto dinero es ese? Bueno, depende de cuánto ganes, ¿no? Mucho. Bastante. Son 10 días, son 10 meses de sueldo, vamos a decirlo, ¿no? 10 meses de sueldo. Eso es mucho dinero. En nuestra época, si eres 1000 euristas, son 10.000 euros. Entonces, era un perfume que costaba lo que costaba. Obvio. Cuando ve eso, Judas sacó la calculadora y dijo, esto es un desperdicio, dijo, ¿no? ¿Cómo 10.000 euros tú los vas a tirar así como así? ¿Tú cogerías 10.000 euros y los quemarías? Pregunto yo, ¿no? No. Claro. ¿Sabes? Es que aquí hay una cosa que tú y yo no entendemos, lo que es adoración a Dios, lo que es adoración, lo que es una ofrenda. Imagínate cuando llevaban esos animales gordos, bonitos, que los podrían haber sacado en el mercado, mucho dinero, iban y los quemaban. ¿Me voy explicando? Es la misma similitud. Iban y los quemaban, y los ponían en el altar del Señor y lo ofrecían a Dios. Era la forma de adorar a Dios. ¿Qué estás diciendo tú con eso? ¿Qué crees tú? ¿Qué estamos transmitiendo con esa acción? ¿Ah? Entregamos lo mejor, pero más que lo mejor. ¿Tú eres más valioso que esto? Tú vales mucho más que esto. Cuando María está derramando su perfume a los pies de Jesús, le está diciendo, tú vales mucho más que 10 meses de trabajo.
Tú eres mucho más valioso que 10 meses de trabajo. Tú eres mucho más valioso que todo esto. Y allí está, Señor. ¿Por qué? Porque a los pies de Jesús es también donde nosotros aprendemos a adorar a Dios. No de la posición erguida, es donde le damos valor a Jesús. No solamente estamos diciendo, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso y tú tienes algo que decirme, sino también, Señor, tú vales mucho más que cualquiera de las cosas que yo tengo. Toma, ahí está, cuenta con todo lo que yo tengo. Oye, entre paréntesis, Lázaro, María y Marta tenían dinero, Era gente de dinero, porque para tener un perfume que costase lo que costase, pero eso no era algo que a ellos les quitara el sueño. María especialmente no dudó un momento en poder derramar un perfume que costaba 10 meses de trabajo y ponerlos allí, a los pies del maestro, regar sus pies, ungir sus pies, dice aquí la palabra, ¿no? Secarlo con su cabello. Dice que la casa se llenó del olor, allí estaba. Pero me gusta lo que dice Jesús. Versículo 7. Porque el otro decía, oye, podríamos haber vendido esto en 300 denarios. ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Mas a mí no siempre me tendréis. Es decir, siempre van a haber pobres a quienes ayudar. Así que en este momento el centro de atención no use a los pobres como excusa para darle a Dios lo que realmente corresponde, en este caso a Él. Pero Jesús dice allí una frase, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y a mí, eso no sé si a ti te llama la atención, pero Jesús no estaba muerto. Iban a pasar unos días antes. María no sabía que Jesús, o no sabía cuándo iba a morir Jesús. Pero ella estaba haciendo algo que se iba a mantener aún en la sepultura. ¿Sí? 7 días después Jesús ya iba, dice que aquí fueron, el versículo 1 dice 6 días antes de la Pascua. Significa que en 6 días después Jesús iba a morir en la cruz e iba a ser sepultado. Ahora yo te quiero preguntar, allá en la cruz, ¿a qué olía Jesús? Se le dieron de beber. Pero su ropa, sus pies olían a nardo puro. Olían al sacrificio de María. En medio del dolor, Jesús decía, hubo alguien que me adoró. En la cruz Jesús olía el perfume de una mujer que 6 días antes había derramado sus lágrimas, había derramado todo lo que tenía ese perfume y había regado sus pies. ¿Sabe? La ofrenda, la actitud de agradecimiento, el reconocimiento de lo que Jesús es algo que impregna y que llena y que de alguna forma u otra cautiva el corazón del maestro. Si hay algo que cautiva el corazón del maestro es tu adoración, es tu alabanza, es tu reconocimiento. Eso cautiva el corazón de Jesús. Cuando para ti Jesús es una prioridad, eso cautiva su corazón. Su mirada, su atención está allí puesta en nuestra vida, ¿no? Está puesta sobre nosotros. Y en la cruz, allí cuando tal vez nadie, y como dice Sara, tal vez hasta olía a vinagre porque le dieron a beber vinagre, pero yo me aseguro que por sobre ese vinagre, el olor del perfume de esta mujer estaba allí presente. Y cuando lo bajan de la cruz y lo van a sepultar, aún allí, en medio de la sepultura, su cuerpo aún olía a ese nardo que estaba allí. Es muy bonito eso. Muchas cosas quedaron en el pasado y fueron olvidadas. En medio de toda la injuria, en medio de toda la blasfemia, en medio de todas las mentiras y las calumnias que le dijeron, en medio de todo ese ambiente rancio, y permítame usar esa palabra rancio, había un perfume, había un olor diferente, el de María. Una María que supo estar siempre a los pies de Jesús, escuchándole, rogándole y ahora adorándole. Hay un pasaje también, espero haberlo escrito bien, Lucas 7. Lucas 7. Versículos 36 al 50. Me van a permitir leerlo, ¿vale? Ya vais a descansar de mí un par de semanas. Versículos 36 al 50. ¿Sí? Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Esta historia la habéis conocido.
Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, ojo, que esto no lo dijo en voz alta, pero Jesús escuchó el pensamiento de este hombre, vamos a decirlo así, ¿no? Respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte o preguntarte, ¿no? Y él le dijo: dime, maestro, di. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, 500 días de trabajo, más de un año de trabajo, y el otro solo 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos? ¿Qué cosa? ¿Cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Le has dado en el clavo. Y vuelta la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, le dice, ¿no? No me tomaste ni en cuenta. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco ama. ¿Por qué María es capaz de dar un perfume de 300 denarios? ¿Por qué esta mujer es capaz de rendirse y estar a los pies de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué? Porque valoraban todo lo que se les había perdonado. ¿Sí? Todo lo que se les había perdonado. Cuando tú y yo vivimos conscientes de lo que somos pecadores, que necesitamos de su gracia, que necesitamos de su misericordia, indiscutiblemente, indudablemente, eso siempre nos va a llevar a postrarnos a los pies del Maestro. Siempre nos va a llevar a sentirnos deudores del Maestro. Va a llevarnos a sentirnos que no somos merecedores de toda la gracia, de todo lo que Él nos da, de toda su bendición. Y nuestra actitud de manera natural va a ser postrarnos a sus pies. Ahora lo digo de otra manera. Cada vez que nosotros empezamos a olvidarnos de su misericordia y de su gracia, nos comenzamos a erguir. ¿Por qué? Porque nos creemos con derechos, como el fariseo, como Simón, ¿no? Dios no me perdonó tanto. No fue tanto. No es para tanto. ¿Alguna vez habéis escuchado esa palabra? Soy pecador, pero no soy para tanto. Me he equivocado, pero no para tanto. He sido un poco injusto, pero no para tanto, ¿no? No para tanto, no. Como para yo estar todos los días llorando, como para estar yo todos los días humillado. No, porque, ¿sabes? Hay un problema que siempre tenemos. Tenemos un problema de memoria. La memoria es lo que siempre nos falta, nos falla. La memoria con el tiempo se va perdiendo en el cristiano. Porque como Dios perdonó, no, ya las cosas viejas pasaron, olvídate, ahora yo ya soy como estoy lavado, estoy redimido, estoy perdonado, y empezamos a erguirnos. Pero nunca nos acordamos cuánto fue lo que Cristo nos perdonó. Nuestra memoria nos falla. Yo no sé cuánto tiempo habrá pasado que esta mujer pecadora, ¿no?, conoció a Jesús. Yo no sé cuántos años, cuántos meses seguramente llevaba siguiendo al Maestro y escuchando sus enseñanzas. Pero cada vez que se encontraba con el Maestro, ella era capaz de poder reconocer cuánto Dios le había perdonado. María, yo no sé cuántas veces Jesús pasó por su casa, el amigo Jesús, ojo, el amigo Jesús, pasó por su casa, estuvo hablando con Lázaro, hablaba con Marta, hablaba con ella, pero ella nunca perdió la perspectiva de las cosas. Ella siempre entendía que quien venía era el que le había perdonado, el que le había restaurado, el que le había lavado con su sangre, y que ella era deudora, y que ese Jesús merecía mucho más de todo lo que ella le estaba dando. ¿Sí? Entonces yo creo que aquí hay un problema muchas veces.
Yo creo que en la medida que crecemos a veces y avanzamos en el Evangelio, en ese crecimiento entre comillas, yo creo que a veces nos volvemos más rígidos, más arrogantes, menos sensibles. De verdad, es una de las tendencias que yo veo. Converso con mucha gente. Y cuando yo digo, a veces veo la falta de sensibilidad a las cosas de Dios, la falta de ternura ante las cosas de Dios. Yo digo, qué mala memoria tenemos. ¿Cómo nos olvidamos tan fácil? ¿Cómo perdemos la costumbre de postrarnos a sus pies? De vivir una vida de humildad ante Él, reconociendo que Él está por sobre todas las cosas, que está por sobre nosotros, de que nuestra vida le depende. ¿Cómo lo olvidamos con tanta facilidad? Pero en esta mañana el Señor quiere recordarnos que la posición más grande, como cantamos muchas veces, más alta, de mayor honra, no es caminar erguidos por la vida, es caminar y vivir postrados a los pies del Maestro, para oír, para pedir y suplicar, para adorar, para reconocer y decirle, Señor, tú me has perdonado demasiado, mucho más de lo que yo merezco, mucho más de lo que yo merezco. Yo no tengo derechos ni siquiera a levantar la cabeza, no tengo derecho ni siquiera a exigirte que llegaste tarde, no pasa nada, no tengo derecho, Señor, de exigirte creyendo que has llegado tarde a la solución de una problemática o que no lo hiciste de acuerdo a mi voluntad, que las cosas no se dieron de acuerdo a lo que yo esperaba. ¿Quién soy yo para decirte a ti cómo lo tienes que hacer? ¿O en qué momento tienes que llegar a mi vida? ¿O por qué no me has respondido? ¿Quién soy yo para pedirte explicaciones? Cuando entendemos eso es porque estamos postrándonos a sus pies. Y estamos reconociendo su grandeza por sobre cada uno de nosotros. Y yo veo a María y a la otra mujer siempre a los pies del Maestro, entendiendo y reconociendo que Jesús está allí, por sobre nosotros, y que lo único que espera para hablarnos es que nos sentemos y nos callemos. Que lo único que espera para suplir nuestra necesidad es que derramemos nuestro corazón y le digamos, Señor, si hubieses estado aquí, pero bueno, ya que has llegado, ¿no? Simplemente para decirle, Señor, tú vales mucho más que 10 meses de trabajo. Cuenta con esto. Ahí está. Señor, tú me has perdonado tanto, Señor. Soy deudor de ti y por ende te amo porque tú me amaste primero. Esa actitud es la que nos va a ayudar a servir a Dios. Esa actitud es la que nos va a llevar a mantenernos fieles a Dios también, fieles a Cristo, y poder contar siempre con su unción, con su presencia, con su ayuda, con su respaldo y con su palabra, siempre hablando a nuestras vidas. Dios no habla cuando tú estás erguido. Dios no escucha tu oración cuando estás erguido. Él no está presente en nuestros asuntos cuando actuamos con arrogancia. Él está presente cuando nos humillamos y nos postramos a sus pies.